Muy buenas noches, esto es una transmisión en vivo. Eh, Esta noche voy a hablar sobre la especialidad de dinosaurios. ¿Ya? Para los que están en el YouTube, vamos a publicar esta transmisión. Vamos a desarrollar la especialidad de dinosaurios, especialmente para el Club de Conquistadores Sion. ¿Ya? En primer lugar tengo que ponerme la pañoleta, ¿no? Porque esta actividad es para la triatlón. Bueno, como es mi primera transmisión, creo que estoy un poquito nervioso, pero ya con el tiempo se me va a soltar. En primer lugar, vamos a hablar sobre la especialidad de dinosaurios. ¿Qué entendemos por los dinosaurios? Los dinosaurios son animales que se conocen como los animales prehistóricos, ¿no? Estos animales existieron supuestamente en la época que se llama Mesozoica, se le conoce también con el nombre Cretácico superior, Mesozoico superior, pero lo que vamos a ahondar solamente es la respuesta de la especialidad para conquistadores, ¿no? Dentro de las incógnitas que se hace el niño o el adolescente es por qué tantos nombres difíciles, ¿no? Dentro de lo que hemos estudiado y hemos visto, eh, los nombres son pues nombres que pusieron los científicos en aquel entonces, ¿no? Vamos a ir con la pregunta número uno de la especialidad, que nos dice: ¿qué significa el término dinosaurio y quién usó este término por primera vez? Bueno, el, el término dinosaurio, ¿no?, viene de una combinación de raíces griegas, ¿no? Como toda palabra de las que nosotros hablamos tiene raíces griegas, ¿no? Este término viene de la palabra deinos, que significa terrible, y sauros, que significa lagarto, ¿no? Dos palabras, deinos, algunos la confunden con dinos, no es dinos, es deinos, deinos terrible, y saurus, que significa lagarto. Así que la palabra significa lagarto terrible, haciendo una combinación lagarto terrible. Bueno, los dinosaurios son horribles, ¿no? Por eso se les conoce como lagartos terribles. Ese es el nombre de dinosaurio, ¿no? La respuesta a la pregunta número uno de la especialidad, que dice: ¿qué significa el término dinosaurio? ¿Y quién usó? Ya lo respondimos, que significa un lagarto terrible. Deinos, no dinos, algunos lo confunden con dinos, no por dinosaurio, no, deinos, ¿no? Y sauros, así como suena sauros. ¿Quién usó este término por primera vez? Bueno, este término por primera vez lo usó el científico Richard Owen, un anatomista y taxonomista británico. Acuñó el término a principios de los años 1840. Por estos años de 1840 1850 se empezaron a descubrir los fósiles. Los primeros fósiles que se encontraron fueron exactamente en los Estados Unidos. ¿No? Al principio la gente no creía, ¿no?, porque Estados Unidos es el país donde se han encontrado más dinosaurios, ¿no?, especialmente en las zonas de los desiertos, especialmente en una cordillera, ¿no?, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Dice: después de determinar que un grupo de huesos fosilizados que él estudió, incluyendo aquellos de un iguanodonte y megalosaurio. Vamos a ver por fotografías qué es un iguanodonte y qué es un megalosaurio, ¿no? No eran lagartos, sino excepcionalmente diferentes. Al principio este científico vio que parecían huesos de lagartos, ¿no? Los fósiles pues no vienen completos. Cuando se encuentran, eh, se ve allí que podría ser este, ¿no?, un tipo de animal
o son fósiles pues que pasaron mucho tiempo así y, 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 pues mediante estudios y juntar todos esos fósiles, esos huesitos hasta armar un dinosaurio, pues debe haber sido un trabajo que tomó mucho tiempo, ¿no? Y hasta llegar a una conclusión, pues me imagino que el científico no sabía de qué se trataba, ¿no? Y es el primer término que se usó con la palabra dinosaurio. ¿Quién lo puso por primera vez? Richard Owen, ¿no? Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos nos dice ¿cómo se clasifican los dinosaurios? Bueno, esto es muy fácil, obvio. Para comenzar a estudiar este tema tan amplio tenemos que saber la clasificación. ¿Cuántos tipos de dinosaurios hay? Tantos tipos de dinosaurios se clasifica en dos partes, ¿no? Tenemos primero, dice, los dinosaurios se clasifican generalmente en dos grupos que se distinguen generalmente por la diferencia en la posición de sus huesos pélvicos. Los huesos de las pelvis quedan en la cadera. Ahí se diferencian los dinosaurios. Primero existían, dice, cada uno de estos grupos se subdividen en base a otras características comunes. Hay dos grupos de dinosaurios. Todo científico, todo arqueólogo, paleontólogo sabe que los dinosaurios se dividen en dos grupos. Y estos nombres son muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Tenemos el primer grupo que se llama ornistiquios. A ver si podemos repetirlo todos, ¿no? Ornistiquios. Es un término muy difícil para que el niño se pueda memorizar, ¿no? Ornistiquios. Bueno, pero tenemos que aprender de alguna manera y de alguna manera este nombre se nos tiene que quedar grabado, ¿no? Ornistiquios. Solo dos, ornistiquios y saurisquios. Saurisquios. Acá vamos a ver. Ya, saurisquios, ornistiquios y saurisquios. Solo dos términos. A los ornistiquios, ¿qué son? Son los dinosaurios que tienen una cadera que parece la de un ave. Que parece la cadera de un ave, por ejemplo, un ave grande. Tenemos al avestruz. Parecido a la cadera de un avestruz, ¿no? Un avestruz. Ornistiquios. Vamos a ver ya por fotos. Y saurisquios parecidas a las caderas de un lagarto. Obviamente los dinosaurios no se arrastraban como los lagartos, pero se paraban pues en dos patas. Por eso su cadera es la cadera de lagarto, ¿no? O hasta en cuatro patas, ¿no? Tenemos los ornistiquios y los saurisquios, ¿no? Pregunta fija para la triatlón. Si queremos saber en cuántos se clasifican los dinosaurios, en cuántos tipos de dinosaurios hay dos clasificaciones: ornistiquios y saurisquios. Ornistiquios y saurisquios. Ahora, los ornistiquios. Dentro de los ornistiquios tenemos a los tirióforos. Tenemos tres. Dentro de los ornistiquios hay tres clasificaciones. Hay tres, ¿ya? Esto es básico, clave. Solo es memoria y fotografía. Memoria y fotografía. Tenemos que memorizarnos a través de los dibujos. No hay otra manera de aprender esta especialidad. Para aprender esta especialidad solamente con dibujos y nombres. El primero dentro de los ornistiquios se llama tirióforos. Un nombre bien complicado. Tirióforos. ¿Cómo me voy a memorizar o me voy a aprender un nombre tan difícil? Si yo me puedo confundir tirióforos con tiranosaurio o con semáforos. Suena un nombre, pero tenemos que memorizarnos. Tirióforos. Tirióforos, que significa portaescudos, ¿no? También es un vocablo griego, tirióforos, ¿ya? Ornistiquios, cadera de aves. Tirióforos, portaescudos o dinosaurios blindados. Cuando te dicen dinosaurios blindados, a ojo cerrado es tirióforos, ¿ya? Ejemplos, por ejemplo, el anquilosaurio. El anquilosaurio era un dinosaurio que tenía placas en las espaldas, placas de huesos, así como los armadillos, pero en versión gigante, ¿no? Y en su cabeza tenían placas de huesos, que hacía que su cabeza sea dura, y en su cola tenía unas placas de huesos, ¿no? Que parecía como una onda, ¿no? En la punta de la cola tenía bastantes huesos que hacía como que
tuviera una comba, ¿no? Una cola de comba de martillo. Y con esa cola golpeaba a todos los dinosaurios y nadie podía vencer al anquilosaurio. Era pequeño, pero con una, como se diría, con un golpe de cola podría romper los huesos de un tiranosaurio rex. Anquilosaurio, con un solo golpe de su cola. Anquilosaurio, es un nombre muy común, que es una pregunta fija para la triatlón. Anquilosaurio, lagarto acorazado. El lagarto acorazado es el anquilosaurio. Fijo. Lagarto acorazado, anquilosaurio. Tenemos ahora el estegosaurio. Dentro de los tirióforos, no se olviden, dentro de los tirióforos hay dos dinosaurios muy conocidos, que son el estegosaurio y el anquilosaurio. ¿Ya? El estegosaurio, o un lagarto con tejado o lagarto cubierto, también estaba cubierto de placas óseas, pero las placas no estaban en posición plana, sino estaban paradas, ¿no? O sea, era como si tuvieras en la espalda platos en forma de navaja, ¿no? Hueso. Imagínate que tuvieras 4 platos en la espalda, o 4 platos con filo de cuchillo, ¿no? En la espalda. Nadie se te podía acercar, ¿no? Si alguien te quería comer si se quería comer a ese dinosaurio, pues se cortaba, ¿no? Y por eso no se acercaban otros dinosaurios a comerse al estegosaurio, ¿no? Simplemente él ponía su espalda y el dinosaurio que quería morder, pues se llevaba que mordía a los huesos filudos. Entonces, imposible. Dentro de los tirióforos tenemos al anquilosaurio y tenemos al estegosaurio. Dentro de los tirióforos, ¿ya? Y con eso acabamos con los tirióforos. Y los tirióforos son una clasificación de los ornistiquios, ¿no? Un nombre muy difícil, ¿no? Ornistiquios es la clasificación general. Y dentro de los ornistiquios están los tirióforos. Ya los tirióforos se le conocen como dinosaurios blindados. Y ahí tenemos al anquilosaurio y tenemos al esquelosaurio, dos tipos de dinosaurio. Muy bien, acabamos con un tipo de ornistiquios. Ahora, el segundo tipo de ornistiquios tenemos a los marginocéfalos. ¿Ya? Los marginocéfalos tenían cabezas con reborde. Todos los marginocéfalos, como su mismo nombre lo dice, céfalos, tienen una cabeza grande. O si no tienen cabeza grande, tienen cuernos. ¿Ya? Dentro de los marginocéfalos tenemos a dos tipos de dinosaurio, pero tenemos dos subclasificaciones, no se olviden. Tenemos a los tirióforos, que son los dinosaurios blindados. Tenemos a los marginocéfalos, que tienen una cabeza con cuernos o una cabeza gruesa, ¿no? Ahora, ¿para qué servían esos huesos en la cabeza? Primero, los que tenían cuernos se le conocen como ceratopsios. Ceratopsios, un nombre muy común y fácil de memorizar. Tienes el nombre de ceratopsios y ya te acuerdas de qué dinosaurios pueden estar ahí. Tenemos al triceratops, al protoceratops, todo lo que termina en ceratops, ¿no? Porque hay una infinidad de dinosaurios y clases, que uno tenía un cuerno, otro tenía 2 cuernos, el otro tenía 3 cuernos, y el que tenía 3 cuernos se llama triceratops. El que tiene 4 cuernos, cuatriceratops. Todo lo que dice ceratops pertenece a los ceratopsios. ¿Ya? Y estos son herbívoros. Todos son herbívoros. Todos los dinosaurios, ¿ya? Dentro de los ornistiquios son herbívoros, porque tienen cadera de ave. Ornistiquios, cadera de ave. Nunca te olvides, ornistiquios, cadera de ave. Ya dentro de las caderas de ave están los tirióforos, dinosaurios blindados, anquilosaurio, estegosaurio, y la siguiente clasificación era marginocéfalos. Dentro de los marginocéfalos tenemos a los ceratopsios, ejemplo, un triceratops, protoceratops, cuatriceratops. También hay otra clasificación que se llama paquicefalosaurio. Paquicefalosaurio son los dinosaurios con cabeza gruesa, ¿ya? Tienen huesos craneales en la cabeza. En la cabeza tienen bastantes huesos, que su cabeza parece como si fuera una comba, ¿no? Una cabeza irregular, una cabeza diferente, que casi todos los dinosaurios tienen el mismo rostro, la misma cara, pero estos dinosaurios tenían un rostro y en la cabeza tenían
huesos en forma de bolas, ¿no? Que hace que su cabeza parecía como una comba nuevamente, ¿no? Siendo el mango de la comba la nariz. ¿Y para qué utilizaban estos huesos? Para embestir, ¿no? Igual que los triceratops, que tienen cuernos como los de un toro, y lo sabemos que los toros embisten a sus presas, ¿no? A sus víctimas. Embestir es ir en contra de una persona o de un animal, investir y clavar los cuernos a cualquier persona, como los toros. Bueno, los ceratopsios clavaban sus cuernos muy fácilmente, esa era su única arma, ¿no? Pero los triceratops caían cuando lo agarraba en grupo, ¿no? Dinosaurios en grupo, mientras iba a embestir a uno le agarraba por la espalda y era una presa fija para cualquier animal, si eran atacados en grupos. El paquicefalosaurio es un lagarto, ¿no? O lagarto de cabeza gruesa, que también embestía, pero tenía un poder especial en la cabeza, porque sus embestidas era como si era golpeado por una comba, ¿no? Una comba pues de gran tamaño. No hacía el mismo daño que los ceratopsios o los triceratops, no, que con sus cuernos podían no solamente romper los huesos, sino partir la piel, abrir la piel. Que los paquicefalosaurios, ese nombre medio extraño, paquicefalosaurios, golpeaban y rompían los huesos, pero no abrían la piel, ¿no? Dentro de estas clasificaciones están todo lo que termina en cefalosaurios. Ya vamos a ver más ejemplos de este tipo de animal, ¿no? Esa es la segunda clasificación. Cuando dices marginocefalosaurio, marginocéfalos, están los ceratopsios y los paquicefalosaurios, ¿no? Ahora, para la triatlón, el secreto es memorizar estos nombres. No hay de otro, y practicar y practicar y practicar los nombres. Aquí ya vamos a dejar una tarea para que puedan memorizarse esto. Y el segundo grupo son los ornitópodos o pies de ave. Es otra clasificación dentro de los ornistiquios. Tenemos ornistiquios, hay tres clasificaciones. Ornistiquios están los tirióforos, los marginocéfalos y los ornitópodos. No olvidar, los tirióforos, los marginocéfalos y los ornitópodos, ¿ya? Son tres grupos. Ahora, dentro de los ornitópodos tenemos a los ipsilofodonte, ¿no? Otra vez, para aprender hay que memorizarse este nombre. Ipsilofodonte. Tiene dientes protuberantes, son herbívoros pequeños, dinosaurios pequeños y herbívoros. Y un ejemplo de ornitópodos tenemos ahí recién a los iguanodontes, que tienen dientes de iguana. Las iguanas tienen dientes pequeños, ¿no? Pero filudos. Tenemos, por ejemplo, los hadrosáuridos. Los iguanodontes son dos dinosaurios herbívoros con dientes de iguana. Es un lagarto corpulento, grueso y herbívoros más grandes. Hadrosáuridos, herbívoros. Iguanodontes, dientes de iguana. Tenemos entonces a los ipsilofodonte y a los iguanodontes, ¿no? Muy bien, estos son los tres grupos dentro de los ornistiquios. Ornistiquios, recordemos, estamos con los tirióforos, los marginocéfalos y los ornitópodos. Recuerden otra vez, tirióforos, marginocéfalos y ornitópodos, ¿no? Dentro de los tirióforos están el anquilosaurio, el estegosaurio. Dentro del marginocéfalos están los ceratopsios y los paquicefalosaurios. Y dentro de los ornitópodos tenemos al ipsilofodonte y los iguanodontes, ¿no? Nunca se olviden estos nombres, ya vamos a ver ejemplos más adelante. El segundo grupo, la segunda clasificación, son los saurisquios, ¿ya? Y aquí acabamos ya. El primer grupo era ornistiquios, otra vez. Ornitisquios, y el segundo grupo es los saurisquios.
Estos saurisquios tenían la cadera de lagarto, pero andaban igual en dos patas, o sea, tenían un hueso más grueso que el de las aves, ¿no? Tenían un hueso como el de lagarto. Dentro de este grupo están los terópodos, ¿ya? Y los sauropodomorfos. Sauropodomorfos. Tenemos, ¿ya? Sauropodomorfos y los terópodos. No se confundan terópodos con tirióforos. Tirióforos son los dinosaurios blindados, ¿no? Terópodos son los dinosaurios cadera de lagarto y pie de bestia, ¿no? Los pies eran pies de un monstruo casi. Y eran bípedos. Bípedos quiere decir que andaban en dos patas, y carnívoros. Terópodos son carnívoros. Tirióforos son herbívoros, ¿ya? Tirióforos son otra clasificación. Terópodos son carnívoros. Dentro de los terópodos tenemos al tiranosaurio, ¿no? Que su nombre quiere decir, viene de tirano, y saurio es lagarto, ¿no? Tenemos al Deinonychus, que sabemos que Deinos es terrible, en este caso Nichus es garra, ¿no? Tiranosaurio y Deinonychus, ¿no? El tiranosaurio es más conocido, ¿no? Todos los dinosaurios que de terópodos son familias de tiranosaurios, ¿no? Tiranosaurios, ahorita vamos a ver otros dinosaurios más. Dentro de los sauropodomorfos tenemos su nombre significa forma o su pata de reptil, ¿ya? Tiene dentro de su forma o su pata de reptil, sauropodomorfos. Principalmente los sauropodomorfos eran herbívoros. Y ahí dentro de esta clasificación están los dinosaurios gigantes, ¿ya? Dinosaurios gigantes, inclusive más grandes que los tiranosaurios, pero eran herbívoros, ¿no? Porque su cadera era tipo lagarto, ¿no? Los saurisquios tienen terópodos y sauropodomorfos. Dentro de los sauropodomorfos tenemos a los prosaurópodos. Ya son herbívoros. Los prosaurópodos o los plateosaurios. Prosaurópodos ya son dinosaurios pequeños, ya mayormente herbívoros. Ya. Tenemos por ejemplo al Satumalia y al Tecodontosaurio. Aquí ya vienen los nombres de los dinosaurios. Tecodontosaurio tenía lagarto, dientes de cuenca, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿ya? Solamente los nombres principales. Los terópodos y los sauropodomorfos. Después de los sauropodomorfos tenemos a los saurópodos. Y estos son los dinosaurios más grandes. Los dinosaurios más grandes son los saurópodos. Pregunta fija de la triatlón. Saurópodos son dinosaurios más grandes, principalmente herbívoros y cuadrúpedos. Andaban en cuatro patas. Tenemos al apatasaurio, al brontosaurio, un nombre muy común, ¿no? Brontosaurio, tiranosaurio, anquilosaurio, estegosaurios son nombres comunes, pero el nombre de brontosaurio y apatosaurio y brachiosaurio son lagartos comunes, que son grandes y que tienen una cola grande y un cuello grande y que se alimentan de hierbas y se alimentan de plantas, así como los dinosaurios que salen en Jurassic Park, en la película, ¿no? Los dinosaurios gigantes son los brontosaurios y apatosaurios. Esos son los dinosaurios que salen en las películas, ¿ya? El brachiosaurio es un lagarto con brazo también grande. El diplodocus, que es el lagarto de doble viga, o sea, sus patas son patas grandes, ¿no? Más grandes que el brontosaurio. El diplodocus es un dinosaurio mucho más grande de todos. ¿Cuál es el dinosaurio más grande? El diplodocus, ¿no? El saltasaurio, ¿no? Todos son herbívoros. Y aquí tenemos la categoría, ¿no? Dentro de los dinosaurios o dinosaurías se conoce ornistiquios y saurisquios. Dentro de los saurisquios que acabamos de mencionar están los terópodos, que son los dinosaurios carnívoros como el tiranosaurio, y los sauropodomorfos, son cuadrúpedos de cuello largo,
Ya, sauropodomorfos son cuadrúpedos de cuello largo. Y los sauropodomorfos, cuadrúpedos de cuello largo. Y también están los... Bueno, vamos a empezar con los ornistiquios. Ornistiquios tenemos, dentro de los ornistiquios dijimos a los anquilosaurios, ¿no? Que son, perdón, los tirióforos, que son el anquilosaurio y estegosaurio. Aquí tenemos la figura. Como pueden ver, el anquilosaurio son cuadrúpedos herbívoros y acorazados. Anquilosaurios, cuadrúpedos herbívoros acorazados. Y al estegosaurio tenemos también cuadrúpedos, pero tiene placas óseas en forma de platos, ¿no? Que son filudas, que podían cortar la carne de cualquier dinosaurio que quisiera devorarse a estos dinosaurios. Los ceratopsios tienen 3 cuernos, como el triceratops, que embestía como un toro, ¿no? Y su boca era en forma de pico de loro, ¿no? Así eran estos dinosaurios. También embestían. Su poder estaba en embestir a otros animales. El poder de los estegosaurios estaba en las placas de su espalda, ¿no? Que con eso se defendía, inclusive podían cazar, pero no cazaban porque eran herbívoros. O sea, todos los mecanismos eran mecanismos de defensa, ¿no? Ornitópodos también son herbívoros, cuadrúpedos y pico de pato, ¿no? Su forma de pico no es de loro, sino de pato. Ornitópodos son herbívoros. Tenían unas protuberancias en la cabeza, pero no eran de huesos. Eran dinosaurios pequeños en 2 patas y su boca en forma de pato. Herbívoros. Dinosaurios pequeños y herbívoros. Son dinosaurios pequeños y herbívoros. Y tenemos al paquicefalosaurios, ¿no? Que son herbívoros, pero tienen en su cabeza una cuestión de huesos que tenían la cabeza como una comba o un martillo, que con eso podían embestir y romper huesos de sus adversarios, ¿no? Sus cráneos con huesos. Ya haciendo un repaso. Ahora, tipo de dinosaurios, ¿no? Dentro de lo que hemos hablado, en primer lugar tenemos al anquilosaurio, ¿no? Ya tirióforos son tirióforos, anquilosaurio es tirióforo, estegosaurio también es tirióforo. Aquí con esto puedo reconocer rápidamente. Anquilosaurio es tirióforo, estegosaurio es tirióforo, triceratops es un ceratopsio que viene de los marginocéfalos. A ver, acá tenemos protoceratops, también forma parte de los ceratopsios. Este dinosaurio tuogiangosaurio es un dinosaurio muy raro, ¿no? Probablemente lo encontró y lo escribió un científico, pero no encontró muchos fósiles y por eso le puso el nombre que se le ocurrió y que no es muy conocido, ¿no? No es conocido, pero por los huesos en las espaldas y en la cola podemos decir que es un tirióforo, porque tiene placas óseas, ¿no? En la espalda, es un tirióforo. Reconociendo dinosaurios. ¿Qué sería un coritosaurio? Un dinosaurio de 2 patas, pequeño, la boca en forma de pato. Sería un ornitópodo, ¿no? Ornitópodo, herbívoro. A la vista es herbívoro. Los dinosaurios pequeños son herbívoros. Tenemos a los paquicefalosaurios también, pero los paquicefalosaurios ya son dinosaurios con huesos en la cabeza, huesos craneales en forma de comba, que con eso se embestían, ¿no? Esos son los paquicefalosaurios. ¿Ya? Los Parasaurolophus, ¿no? Que es un nombre raro, y va a haber muchos dinosaurios con nombres raros, ¿no? Siempre va a haber nuevos dinosaurios. Son los más conocidos: anquilosaurio, estegosaurio, paquicefalosaurio, triceratops, protoceratops. Este nombre es desconocido, pero por su forma vemos que es un dinosaurio pequeño, camina en 2 patas y su boca tiene una boca de tipo pato, y es un dinosaurio herbívoro. Por ejemplo, este dinosaurio raro que vemos aquí es Tiracosaurio, que no creo que venga, pues, porque si viene esta pregunta para los niños de la triatlón, pues ya serían asesinos, ¿no? Es Tiracosaurio. Pero por el cuerno y cuernos en la cabeza, el estiracosaurio sería un ceratopsio.
formaría parte de los marginocéfalos, ¿no? Ceratopsio, marginocéfalos. El iguanodonte es un ornitópodo, ¿no? Ornitópodos, una tercera clasificación de los ornistiquios, porque tienen la cadera en forma de ave, ¿no? En forma de ave, ¿no? Vemos ahí en forma de ave porque parece que no tiene pies y parece como si fuera un ave, ¿no? Iguanodonte. Y vemos también al apatosaurio. El apatosaurio ya es un ornistiquio dentro de la familia de los saurópodos. Vemos un dinosaurio gigante que probablemente medía, ahorita vamos a ver la medición de los dinosaurios, ¿no? Medía más de largo, medía casi como 16 metros, 15 metros, 13 metros y 4 metros de altura. Son los dinosaurios más grandes que los tiranosaurios rex. Aquí también vemos otra clasificación, ¿ya? Saurisquios, ornitisquios. Ornitisquios es el suborden, se le conoce clasificación o suborden, y saurisquios. Ornistiquios tenemos al tirióforos, marginocéfalos de cabeza con cuernos. Tirióforos son los dinosaurios acorazados y ornitópodos son los dinosaurios con boca de pato pequeños y que comen solo hierbitas, los dinosaurios pequeños. Saurisquios tenemos a los terópodos, que son los dinosaurios más grandes, ¿no? Como su nombre lo dice, tiranosaurios, son los dinosaurios tiranos, los dinosaurios inmensos y que tienen grande mandíbula, grandes dientes y son dinosaurios carnívoros, dinosaurios de grandes mandíbulas, de una grande cabeza, los pies de la cadera en forma ya no de ave sino de lagarto, tenían una cadera más grande, por eso alcanzaban más velocidad, ¿no? Y eran dinosaurios como lo decir, carnívoros, ¿no? Sauropodomorfos. Los sauropodomorfos tenemos a los dinosaurios como el iguanodonte, ¿no? El iguanodonte y los ipsifolodontes, no todos los dontes, ipsifolodontes. Y dentro de ellos están los saurópodos. Dentro de los saurópodos tenemos al apatosaurio, al brontosaurio, al diplodocus, ¿no? Y vamos a ver otra vez aquí, repasando. Aquí tenemos la cadera, bueno, no se puede apreciar bien. Las partes de la cadera se conocen como ese hueso, el pubis, el isquión, ¿no? Cintura tipo ornistiquio. Los ornistiquios son caderas de aves. Esta cadera es de cadera de un ave. Y él solamente tiene un hueso. Después de la cadera tiene un hueso, como el fémur, ¿no? Un solo hueso. Pero la cintura tipo saurisquios tiene dos huesos, el pubis y el isquión. Y el isquión está separado del pubis. Son dos huesos abiertos con ángulo de 30 grados. En cambio el pubis y el isquión en los ornistiquios están juntos, no tienen ningún ángulo, por eso es un solo hueso. ¿Ya? Aquí tenemos formas de dinosaurios, ¿no? Las formas primitivas. Primero tenemos las etapas donde supuestamente existieron los dinosaurios. El Triásico, el Jurásico y el Cretáceo. El más antiguo es el Triásico. El Triásico es millones y millones de años, 225 millones de años. Jurásico 180 millones de años y el Cretácico, ¿no? La mayoría de dinosaurios aparecieron en el Cretácico según los científicos, ¿no? Millones de años, que son la datación del sistema de carbono 14, ¿no? Que es otro tema para explicar, pero según la Biblia, pues estos dinosaurios no podían tener más de 6.000 años de antigüedad, ¿no? Vemos que dentro del Triásico existieron
muchos tipos de dinosaurios, las formas primitivas. En el Jurásico existieron el estegosaurio y el diplodocus o borontosaurio, es otro nombre. Diplodocus o borontosaurios son dinosaurios gigantes, herbívoros, dentro de los saurisquios, ¿no? Saurisquios son sauropodomorfos. Voy a ver. ¿No? Tenemos dentro el anquilosaurio, apareció en el Cretácico. El Triceratops, que es parte de los marginocéfalos o ceratopsios. El anquilosaurio son los dinosaurios, ¿cómo se les conoce? Tirióforos. Anatosaurio, vemos que tiene un cuernito, pero ya tiene la mandíbula y dientes que formaría parte de los terópodos, ¿no? Terópodos, tiranosaurio o anatosaurio, ¿no? Terópodos. Ornitomimo, ¿no? Los pies, tiene pies de ave, no tiene pies como un pie de ave. Ornitomimo, pues puede ser un herbívoro de los ornitópodos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Tenemos a los sauropodomorfos, terópodos nuevamente, tirióforos, ornitóforos y marginocéfalos. Casi esa cadena, ¿no? Se divide en dos: ornistiquios, saurisquios, ¿ya? Y dentro de los saurisquios tenemos a los terópodos, que son los dinosaurios caníbales, dinosaurios carnívoros. A los sauropodomorfos, que son los dinosaurios grandes en tamaño, ¿no? Ya el diplodocus, el brontosaurio. Y los ornistiquios tenemos a los ornitópodos, ya que son los dinosaurios con boca de pato, pequeños y herbívoros. Tiriófonos son los acorazados, que tienen placas óseas en la espalda, como el estegosaurio y el anquilosaurio. Y marginocéfalos tienen cuernitos, ¿no? Cuernitos y el otro es paquicefalosaurio, que tiene huesos tipo como en la cabeza, ¿no? Número 2 dice: discutir cómo los científicos descubren cómo se veían los dinosaurios en vivo, teniendo en cuenta que pueden haber tenido solo un pequeño número de huesos. Evidencia para basar su razonamiento. La especialidad nos pide discutir cómo los científicos descubren cómo se veían los dinosaurios. ¿Por qué ellos dibujaron los dinosaurios como nosotros lo vemos en los libros? ¿Que acaso ellos viajaron en el tiempo? ¿O acaso ellos se imaginaron cómo con una poca cantidad de huesos pueden hacer la imagen de un dinosaurio? Recordemos que en los años de 1840 y en los años 1900 no existía computadoras, ¿no?, para poder recrear un dinosaurio. Como ellos dibujaban a los dinosaurios. Se empezó a descubrir en 1840 y fíjese que justamente en la fecha, ¿no?, en la fecha del Gran Chasco, ¿no?, en la fecha de la formación de la Iglesia Adventista, ¿no? Esto era como decir ahora, el descubrimiento de la fecha. Es como si estuviéramos hablando de que se inventan los celulares. Los celulares se traen abajo los televisores y las laptops para toda persona. Descubrir huesos de un animal que nunca se había visto en la historia es como decir que Dios no existe, ¿no? La gente empezaba a decir: no, Dios no existe. Mira cuántos millones de años. Y los adventistas dicen que el mundo tiene 6.000 años de antigüedad. Eso fue pues un plan, ¿no?, como sabemos, del enemigo, ¿no?, para potenciar la teoría de la evolución, ¿no? Uno de los primeros pasos de la reconstrucción de dinosaurios es la anatomía comparativa. ¿Qué es la anatomía comparativa? Ellos encontraban unas pocas cantidades de huesos con unos rasgos y funciones de articulación análogos. Los paleontólogos, que son los que estudian los dinosaurios, pueden hacer un primer conjunto de suposiciones, o sea, todo es en base a la suposición. Como los dinosaurios tenían forma de lagartos o huesos, su anatomía en forma de lagarto, utilizaron la anatomía comparativa. Formaron los huesos
Comenzaron a dibujar, porque en ese tiempo no existía computadora, dibujaban, y como los dinosaurios tienen cierto parecidos a las lagartijas o a los lagartos, supusieron que eran pues un lagarto, en forma de un lagarto, en vez como un cocodrilo, pero de pie, ¿no? Porque los huesos eran grandes. La forma y el modo de andar de los dinosaurios con un solo pequeño número de huesos, ¿no? Encontraron pocos huesos, ¿no? Supuestamente encontraron la cola, dos pies como todo fósil, ¿no? Es como si descubrieran ahorita mismo a las momias, o a la dama de Ampato, o a la momia por ejemplo, de las tribus, lo que vemos nosotros en los museos, ¿no? Con solo pocos huesos, una investigación detallada de huesos puede revelar señas de agarre muscular que puede dar más forma al dinosaurio. Los paleontólogos también usan anatomía comparativa para ver formas básicas de animales en ambientes similares, usando pistas de la roca y otros fósiles alrededor de los huesos de dinosaurios para inferir un ecosistema en particular, y mirando modelos potenciales de animales modernos que viven en ecosistemas similares. O sea, todo a través de la anatomía comparativa. Esa es la respuesta. ¿Cómo los científicos descubren cómo se veían los dinosaurios? A través de la anatomía comparativa, a través de analogías, a través de, con un solo número de huesos, ¿no? Ellos podían hacer un conjunto de suposiciones. Con un pequeño número de huesos podrían hacer un conjunto de suposiciones y podrían darle forma al dinosaurio. Con un pequeño número de huesos le daban forma al dinosaurio. Esa es la respuesta. Con un pequeño número de huesos, comparando dinosaurio con dinosaurio, porque encontraron muchos dinosaurios en los Estados Unidos, especialmente en una montaña. Encontraron uno, otro científico encontró uno, y estaba de moda encontrar dinosaurios en los Estados Unidos en estas fechas. Entonces un paleontólogo, que no existía pues esa especialidad, ¿no? Eran arqueólogos, supuestamente buscaban otra cosa, buscaban quizás ruinas, y se encontraron con esto, ¿no? Entonces comenzaron a formar con los huesos qué animal podría salir, y hasta que descubrieron el primer dinosaurio, ¿no? Que era un iguanodonte, ¿no? Richard Owen descubrió, este es un iguanodonte, y ahí le pusieron su nombre. Ya este va a ser iguanodonte, ya el otro va a ser estegosaurio, el otro va a ser triceratops, y no sabían por qué este nombre, ¿no? El primer nombre que se les ocurría, por eso pusieron los nombres más difíciles, hasta que se dieron cuenta que tenían un cierto parecido, ¿no? Los marginocéfalos tenían cuernos, los tiriófodos ya eran dinosaurios acorazados. Entonces juntaron ahí a Juanito, descubrió y le dio nombre a un dinosaurio, tiene huesos en la espalda ya. Pepito descubrió un dinosaurio que tiene huesos placas de huesos en la espalda ya. A todos esos que tienen huesos en la espalda le vamos a llamar tirióforos. Entonces científico 1, científico 2 se empezaron a juntar, y ellos ni sabían que había una clasificación de dinosaurios, sino poco a poco comenzaron a darle una estructura a esta ciencia, y después la llamaron paleontólogos, ¿no? Así fue. Especialidad de los dinosaurios. En algunos casos las impresiones de la piel y las plumas pueden ofrecer algunas pistas en cuanto a la apariencia externa, ¿no? Hay dinosaurios que tenían plumas, ¿no? Y las impresiones en la piel. Aunque no hay fosilización de color, los paleontólogos pueden extraer algunas inferencias de patrones y de colores de los animales modernos que viven en ecosistemas similares. O sea, no es como sale en Jurassic Park que los dinosaurios eran verdes. No se sabe. Son inferencias, son suposiciones, como dice, a través de comparaciones. Son suposiciones. Nada se sabe. Solo lo que se tiene de prueba son huesos de fósiles, no se tiene más, son huesos de fósiles. Número 3 de la especialidad, te pide explicar o discutir lo siguiente con un grupo a un instructor. Ya, esa es una conversación. Dice, ¿por qué se considera que el tiranosaurio Rex fue el rey de los dinosaurios? ¿Qué otros dinosaurios también se consideran especies dominantes? ¿No? La clásica, ¿no? En la película de Jurassic Park hemos visto que el tiranosaurio Rex se come a todos los dinosaurios. Se puede decir que es el dinosaurio que tiene más huesos encontrados, pero en el futuro no sabemos si de repente encuentran otro dinosaurio más grande, ¿no?
hasta ahora es el tiranosaurio Rex, fue el rey de los dinosaurios. Él fue el principal depredador, era un depredador, ¿no? Existió, sí existió. Tal vez no en la forma como nos lo dibujan en las películas, pero sí existió. Consumidor en su entorno. Al igual que el león es el rey en su entorno moderno, así él también el tiranosaurio y sus semejantes eran especies rey. Existieron. El tiranosaurio era particularmente notable por su cabeza y quijada. Su quijada y su cabeza eran muy grandes, a la cual sugieren poder de mordedura significativa. Como tenía una gran mandíbula, unos grandes dientes, imagínense el poder de esa mordedura, ¿no? Podría matar cualquier animal. El tiranosaurio se encuentra en los yacimientos del Cretácico superior en Norteamérica. El Cretácico superior, según los científicos, está ubicado casi en la última etapa de que existieron los dinosaurios. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay dinosaurios del Cretácico porque su antigüedad es de 80.000 años. Hay el Triásico, ¿no? Que su antigüedad es 125 millones de años, ¿no? Y entonces solamente se han encontrado dinosaurios hasta el más joven tiene 80 millones de años. No hay dinosaurios de 60 millones de años, no hay dinosaurios de 50 millones ni de 4 millones, solo hay hasta 80 millones de años de antigüedad. ¿Y qué pasó con los otros años? No habían animales, 1.000.000 de años, 2 millones, 10 millones. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Porque hay un vacío. Una respuesta fácil que los científicos han dicho o han planteado que la antigüedad de los dinosaurios a través de un examen químico, ¿no? que bota una datación de antigüedad, ¿no? A través del carbono 14, que yo también me puedo hacer el carbono 14 y el carbono 14 puede decir que yo tengo 30 años. El carbono 14 puede decir que tú tienes 5 años o 8 años. Te da una medición exacta, pero ¿qué pasa si yo ese día consumo bastantes pastillas, ¿no? que tienen bastante carbono, ¿no? O me voy a trabajar a la mina de carbón, ¿no? Y trabajo en 5 años y me hago un examen de carbono 14, teniendo yo 30 años, el examen va a decir que yo tengo 1000 años, porque tengo más carbono en mi cuerpo. Estos animales fueron expuestos a una sustancia de carbono, ¿no? procedente de una catástrofe, ¿no? Solamente puede ser algo particular que sucede a todos estos animales, como un caso particular de que yo me voy a trabajar a la mina y mi cuerpo se llena de carbono. Un hecho particular. ¿Qué sucedió? ¿Por qué todos los animales tienen una cantidad extra de carbono en el cuerpo? ¿No? Y según la Biblia dice que el diluvio hizo que ellos, pues, que la Biblia dice que se rompieron las fuentes de las aguas de los cielos, se abrió la atmósfera, y si se abrió la atmósfera entraron muchos químicos y contaminantes del espacio en las lluvias, y todo se llenó de carbono, hasta los huesos de Noé. ¿Qué tal encuentran los huesos de Noé o encuentran el arca y encuentran que el cuerpo de Noé tiene más de 60 millones de años? Puede ser posible. Aquí tenemos los huesos del tiranosaurio Rex. ¿Qué otros dinosaurios también se consideraban como especies dominantes? Aparte del tiranosaurio, es una especie dominante, tenemos al albertosaurio, que es el lagarto de Alberta. Así es su nombre, porque recordemos que los científicos le ponían el primer nombre que se les ocurría, ¿no? El tarbosaurio es un lagarto alarmante, ¿no? Porque les daba miedo, ¿no? Quizás este científico que le puso este nombre todavía no sabía nada del tiranosaurio, estaba en otro país y como vio que era un lagarto que daba miedo, ¿no? por sus huesos, le puso lagarto alarmante, ¿no? Los varios carnosaurios también fueron especies rey. Acá hay dentro de estos todos son terópodos, ¿eh? Porque los terópodos eran carnívoros.
y le pusieron carnosaurios a un tipo o una clase dentro de los terópodos, ¿no? Y son clasificaciones pequeñas dentro de los terópodos, ¿no? Que no creo que venga en la triatlón, pero es bueno saber. Tenemos a los alosaurios, acrocantosaurios, lagartos de espinas altas que tenía espinas en todo su cuerpo. Acrocantosaurios, supuestamente que, ¿no?, su nombre indica que era crocante, ¿no? Quizás masticaba crocantemente a sus víctimas, ¿no? Alosaurios, ¿no? Alosaurios, memoricemos porque esto puede venir. Tiranosaurios, albertosaurios de Alberta, tarbosaurios, alosaurios, acrocantosaurios, ¿no? Alosaurios, acrocantosaurios, tarbosaurios y albertosaurios. Tenemos tiranosaurios. Dentro de estos dinosaurios o dominantes o caníbales, tenemos a los albertosaurios, que tenemos aquí su foto. Es un dinosaurio que mide aproximadamente 4 metros de altura, uno más grande que otro por centímetros nada más. Al tarbosaurios se diferencian porque este tiene la mandíbula un poco ligeramente más pequeña que el otro, pero por centímetros, ¿no? No por metros. Este tiene 3 metros de largo, este puede tener 4 metros. El acrocantosaurio tiene espinas en las espaldas, este puede tener hasta 4 o 6 metros. De 4 o 6 metros de su mandíbula, de los terópodos, ¿no? ¿Por qué los dinosaurios ponían huevos? La pregunta B. Porque eran familia de los reptiles, ¿no? La forma de su cadera de ave, cadera de lagarto, son reptiles. Los reptiles ponen huevos, así como las aves modernas, los cuales están relacionadas con los dinosaurios según los evolucionistas. Ahora, empezó una nueva carrera, se llamaban los evolucionistas, ¿no? A partir de que empezaron a salir los dinosaurios, todo el mundo se volvió evolucionista, ¿no? Era una tendencia en el mundo. Dinosaurios, ¿no? Ya la gente tenía, por moda, decía, no, yo soy evolucionista. No, esto es cierto. Así como salió la moda de que existían los ovnis en los años 70, todo el mundo creía en los ovnis, salieron películas de extraterrestres en los años de 1901, ¿no? Todo el mundo era evolucionista, ¿no? Daba vergüenza decir era cristiano, no, cristiano, Dios no existe, ¿no? Ellos eran evolucionistas. ¿Por qué? Porque existe un dinosaurio de 20 millones de años, ¿no?, de 80 millones de años, y todo el mundo decía, aquí están las pruebas. Yo mido mi edad con la prueba del carbono 14. ¿Y por qué este dinosaurio es antiguo? No es verdad que Dios creó hace 7000 años el mundo. No es verdad. Decían, ¿por qué Dios va a crear un animal tan terrible? Y ya no creían en Dios. Y ahí vemos nosotros cómo cambia el pensamiento del ser humano. Y todo lo que se encontró han sido huevos de dinosaurios fosilizados, ofreciendo evidencia de que al menos algunos de los dinosaurios eran ponedores de huevos. Entonces la mayoría, casi todos, ponían huevos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? A través de los fósiles. Se han encontrado huevos de dinosaurios fósiles, ¿no? Aquí tenemos huevos de saurópodos. ¿Qué son los saurópodos? ¿Te olvidaste ya? Los saurópodos están dentro de la clasificación de los saurisquios. Sauritisquios, ¿no? Tenemos dentro de los sauritisquios tenemos a los terópodos, y tenemos a los sauropodomorfos y a los saurópodos. Y los saurópodos eran, pues tenemos al apatosaurio, al brontosaurio, y estos son los huevos. Acá son los huevos de un hadrosaurio. El hadrosaurio es de la familia de sauropodomorfos, ¿no? Sauropodomorfos, hadrosaurios en China. ¿Qué tipo de piel tenían los dinosaurios? C. Probablemente. Dar ejemplos de especies de cada uno. ¿Qué tipo de piel tenían los dinosaurios? Probablemente. Se han encontrado impresiones de la piel de los dinosaurios en el registro fósil, porque se encontraron fósiles.
Aunque mucho más raros que los huevos fosilizados, muchas impresiones destacan la piel desigual, escamosas, pequeñas, grandes, no solapadas y placas óseas en algunas especies, ¿no? Con esto, estos fósiles, ¿no?, empezaron las conjeturas. Probablemente su piel sea ósea, no tenían piel, tenían placas óseas. Con escamas, ¿no? Probablemente una piel desigual de varios colores, un verduzco, negruzco, rojizco, ¿no?, de muchos colores. Monstruos, ¿no? Entonces así hacían conjeturas. ¿A través de qué? Impresiones de la piel en el registro fósil. En el registro fósil se encontraron, pues así como tú comes a veces el pollo a la brasa y lo dejas allí, ¿no?, y al final que queda el pellejito del pollo. Entonces eso se ha quedado en el tiempo y se quedó fosilizado. Ahora, ¿qué es un fósil? El fósil, es decir, no es cualquier hueso, ¿no?, porque sabemos que según la Biblia los huesos ya hacen polvo. El fósil, ya, yo puedo, de repente se puede morir mi perrito, ¿no? Entonces yo le pongo hielo y lo envuelvo en un costal con hielo y lo pongo en la refrigeradora, y después que todo está enhielado, ya lo pongo cemento, ¿no?, y lo guardo ahí. Entonces lo guardo durante, digamos que yo lo guardé a mi perrito durante 30 años. Cuando estoy adulto empieza a picar con el pico, ya, ¿no? Y con el pico abro todo y se derrite el hielo y mi perrito está igual después de 30 años. Se ha fosilizado. ¿Qué sucedió? Los fósiles suceden con una catástrofe, ¿no?, o con algo particular que yo hice. ¿Por qué estos animales se encuentran fosilizados? ¿Y por qué todos? Fosilizar es hacer un acto especial para que los huesos se conserven. ¿Quién hizo que los huesos se conservaran? Y de tantos dinosaurios. Algo pasó. Y no solo en un solo lugar. En Estados Unidos, en Australia, en China, en Perú, ¿no?, y en un cierto tipo de lugar. ¿Y saben dónde se encuentran estos fósiles? En las montañas. Hay otros que se encuentran debajo del mar, ¿no?, en un lugar, y en un solo lugar se encuentran todos los fósiles. Pero no hay fósiles, digamos, no se encontraron un fósil acá en Perú, otro fósil en Argentina, otro fósil en Brasil, no, solamente en un lugar específico, en una montaña específica se encontraron todos los fósiles, así como si fuera una mina de oro. No existe mina en todo lugar, sino en un lugar específico. ¿Y quién formó los fósiles? Pues tuvo que haber sido un hecho particular, ¿no?, de, digamos, de superposición de tierras, ¿no? En este caso, un dinosaurio murió y yo lo entierro con bastante hielo, ¿no?, en este caso agua, ¿no?, muere y todo el cuerpo se queda intacto. ¿Por qué se queda intacto? ¿Qué pasó? ¿No? Cayó un meteorito y todos dicen, ¿por qué desaparecieron intempestivamente todos los dinosaurios? Todos los científicos evolucionistas dicen que sucedió una catástrofe y desaparecieron todos los dinosaurios en un instante y todos murieron juntitos. Y si murieron juntitos, ¿por qué unos son más antiguos que otros? Otra pregunta que se hace. Fácil, ¿no? Mientras ellos se dan vueltas en sus pensamientos, la Biblia dice que ocurrió el diluvio. El diluvio dice que se abrió los cielos, entró el agua. El espíritu de profecía dice que los montes se abrieron y las cordilleras, que en ese tiempo no había montañas, Dios movió a través de cataclismos no había montañas en esa época, sino había colinas perfectas, y movió esas colinas con los cataclismos hasta formar cordilleras. Las cordilleras que vemos, las montañas, la cordillera de los Andes, pues no existían. Dios no creó cordilleras. Dios creó un paisaje simétrico, tenía simetría. Las montañas eran simétricas, perfectas. Entonces no existían montes altos. Las cordilleras son producto de los cataclismos del diluvio.
Y ahí dice el espíritu de profecía que después que acabó el diluvio, la tierra estaba regada de tantos cuerpos muertos, de muchos animales y de muchos seres humanos, que Dios mandó un viento y un terremoto, ¿no? Con las aguas que estaban ahí, ¿no? Porque no se secó todo, supuestamente se secó parte del mundo y otra parte había agua. Dios continuó mandando un viento que hizo que las aguas se movieran con tal fuerza que rompieran las estructuras de la tierra y volvieran a enterrar todos esos muertos, porque si no el mundo hubiera sido una pestilencia total. Dios enterró todos esos muertos con un nuevo terremoto, un maremoto, ¿no? Que hizo que la tierra se formara en cordilleras. Imagínense qué tal maremoto habrá sido, ¿no? Y que enterró todos los cuerpos muertos y los fosilizó, ¿no? Los fosilizó. O sea, ¿quién lo fosilizó? Dios. ¿Para qué? Para que los cuerpos no estén regados, ¿no? O sea, los enterró. Y algunos fósiles dice que ¿no? El espíritu de profecía dice que ahora son grandes grandes fuentes de carbono y de petróleo, dice el espíritu de profecía, de carbono. Se habla de que tenía mucho contenido de carbono. Y la hermana White lo escribió eso en el año de 1850. ¿Qué sabía de carbono la hermana White? Para investigar, ¿no? Ya, estoy saliendo del tema. Siguiente. Dar ejemplos de especies de cada uno, ¿no? El hadrosaurio tiene una de las mejores preservaciones de impresiones de piel. El hadrosaurio era un tipo de dinosaurio saurópodos, ¿no? No, pues estoy confundiendo, sauropodomorfos, demostrando las escalas de desiguales no traslapadas, a veces en forma casi hexagonal. O sea, tenían piel en forma de hexágono, ¿no? Hexágono es desiguales, algunos más grandes que otros, pero hexagonal. El estegosaurio tenía placas óseas. El estegosaurio es placas óseas sobre su piel, probablemente para protección, termorregulación. ¿Ya? Y el anquilosaurio tenía osteodermos. ¿Quién es el único dinosaurio que tiene osteodermos? Pues se pregunta fija. Son placas incrustadas en la piel. Osteodermos son placas incrustadas en su piel, que provenían de una capa completa de armadura, como una armadura. Osteodermos son armaduras o capas incrustadas en la piel. El estegosaurio tenía placas óseas paradas sobre su espalda que le permitían pues cortar al enemigo. Y el hadrosaurio tenía forma de hexagonal, ¿no? ¿Qué es un hadrosaurio? Es un dinosaurio herbívoro gigante, ¿no? que tiene forma de su piel en forma de hexágono. Te va a preguntar sobre la piel. ¿Qué tipos de pieles hay? El hadrosaurio o brontosaurio, que en forma hexagonal. El estegosaurio tenía placas óseas sobre su piel, ¿no? Paradas obviamente, y el anquilosaurio tenía osteodermos. Osteodermos, placas óseas y piel hexagonal, ¿no? Son tres tipos de pieles. El osteodermos, ¿no? Que son placas óseas pero no son paradas, son en forma horizontal, son echadas. Aquí vamos a ver la foto de los hadrosaurios. Mira que encontramos solamente una roca, ¿no? A través de eso se hacen conjeturas. Acá hay otra roca. El montosaurio, una familia del, como dices, montosaurio, hadrosaurio, son sauropodomorfos, son herbívoros gigantes. El Triceratops tenía, mira, el Triceratops tenía piel hexagonal. Así es esta piel hexagonal. Estos también son hexagonales o cuadrados o diferentes. Mira, un hexágono más chiquito, un hexágono más grande. El Triceratops tiene otro tipo de piel. ¿Qué son los sauropodomorfos? Ahora vamos a imbuirnos en los sauropodomorfos. Los sauropodomorfos se dividen en dos grupos. Los sauropodomorfos, que significa con forma de pata de reptil, era un infraorden que perteneció al suborden de los sauristíqueos.
Los sauropodomorfos están dentro de los sauristíqueos. Estaba compuesto de pequeños e inmensos herbívoros que podían ser cuadrúpedos y bípedos, con cabezas pequeñas, largos cuellos, herbívoros, cuadrúpedos y bípedos con pequeñas cabezas y largos cuellos, cuerpos gruesos y colas largas. Habían dos superfamilias, los prosaurópodos y los saurópodos. Los prosaurópodos fueron los primeros y evolucionaron no más largos que un humano, y luego dieron origen a los saurópodos, que incluían animales terrestres más pesados y largos. ¿Qué quiere decir? Que primero existieron los prosaurópodos, y los prosaurópodos tenían, dice, no eran tan largos, más largos que un ser humano, eran pequeños dinosaurios cuadrúpedos o bípedos, que de dos patas, cuellos largos y cola larga. Evolucionaron hasta que se hicieron grandes. ¿Cómo se hicieron grandes? No sabemos, ¿no? Quizás comieron algo especial. No sabemos que los animales cambian su forma, ¿no? Digamos, mandamos a un tigre, que lo mandamos al frío, y el tigre de lo que es de color rojo, ¿no? El tigre es anaranjado, se vuelve blanco porque comió algo. Imagínense en la época antes del diluvio, las comidas y las plantas eran plantas perfectas. Si las plantas de ahora te cambian la piel a los animales, imagínense en ese tiempo habrá existido plantas que den pues un gigantismo. Dice que en la Biblia que habían gigantes en la tierra antes y después del diluvio. ¿Por qué había gigantes en la tierra? Era una enfermedad. Ahora vemos el gigantismo, son enfermedades, pero en ese tiempo un gigante, según la Biblia, era un hombre fuerte, que era inclusive mucho más hábil que un pequeño, ¿no? Porque y eran generalmente los reyes. Porque existían gigantes por un tipo de alimentación, ¿no? Del medio ambiente, que era diferente, el medio ambiente era diferente. Entonces también los animales sufrieron de gigantismo, ¿no? De evidencia. No es que Dios los creó gigantes, Dios creó con una medida simétrica. Pero como se deformó por el pecado del mundo, también se deformó la naturaleza, que hizo que se deformara también muchas cosas. Había alimentos para ser más grandes, y eso lo sabían los seres humanos antediluvianos. Lo sabían. Dice el espíritu profecía que ellos manipularon estos animales para hacerlos más grandes. Tenían tanto conocimiento del medio ambiente que se manipularon para que ellos mismos también puedan ser híbridos, dice, ¿no? Dice el espíritu profecía que ellos se manipularon para mejorar su raza de ellos. ¿Con qué? Con alimentación. ¿Y con qué manipularon a los animales? ¿Para qué? Ellos utilizaban a los animales porque los animales estaban bajo dominio del hombre, con algún propósito, ¿no? Para hacer más violento la tierra, para hacer su reino más grande. No sabemos nada porque desaparecieron los antediluvianos sin dejar información, de la nada, solo se quedaron los fósiles. Los largos cuellos permitieron a los sauropodomorfos, subiéndolo hacia arriba y hacia abajo, comer desde hojas de árboles hasta helechos, ¿no? Helechos, especialidad de helechos, el suelo. Estos dinosaurios a menudo se desplazaban en manadas, ¿no? Vemos en las películas que los sauropodomorfos, pues ya evolucionados en saurópodos y saurópodos, el brontosaurio, el diplodocus, el apatosaurio, eran dinosaurios que andaban en grupos y eran muy bonitos, ¿no? Y los picapiedras bajaban por sus cuellos, ¿no? Eran mansitos, así nos pintan, ¿no? ¿Por qué se hicieron grandes? Quizás los hombres hicieron que se hicieran grandes para que puedan cargar sus piedras, me imagino, ¿no? Las piedras de las grandes ciudades, ¿no? Se preguntan cómo cargaron las piedras de los grandes castillos o las construcciones de la antigüedad.
Estos hombres utilizaban el medio ambiente, probablemente cargaron con estos animales, ¿no? ¿En qué dos grupos se dividen? Prosaurópodos que precedieron a los saurópodos fueron más pequeños y usualmente capaces de desplazarse en dos patas. Los sauropodomorfos fueron los herbívoros terrestres dominantes durante la mayor parte de la era mesozoica. Mesozoica es la última, Triásico y Cretácico, ¿no? Primero es el Cretácico, el Triásico y la Mesozoica, ¿no? La Mesozoica es la más antigua, según. ¿Y cómo catalogamos el Cretácico? Allá, el Cretácico tiene menos cantidad de carbono 14, por eso va primero. Después el Triásico tiene más cantidad de carbono 14, va segundo. Y los Mesozoicos tienen más cantidad de carbono 14 y son los más antiguos. Pero en el Mesozoico no he encontrado muchos dinosaurios, ¿no? Los prosaurópodos tenemos, aquí hay nombres raros, ¿no? Dinosaurios raros porque un científico raro de repente comparó mal, de repente los dos eran lo mismo, sino que no les faltó encontrar huesitos y él dijo que este dinosaurio era así. Y para hacerse famoso le puso su nombre. Ya en 1900 ya cada uno escogía el nombre, ¿no? Este es mi dinosaurio, yo lo registro en Indecopy y así va a ser. Este es mi dinosaurio. El otro encontró, este es mi dinosaurio, yo le pongo melanosaurio, yo le pongo plateosaurio, porque su piel que se encontró es de este color. Y como no había ninguna escuela de paleontología que los pudiera controlar, ellos pusieron su color y así se quedó hasta ahora, ¿no? Teconodontosaurio, anchisosaurio, ¿no? Esto no va a venir, ¿no? Pero dentro de los prosaurópodos son dinosaurios de cola larga, de cuello largo, pequeños, ¿no? Herbívoros, y poco a poco se fueron sentando en cuatro patas y se hicieron más gigantes y eran mansitos, ¿no? Estos dinosaurios pues fueron usados para construir, para que el hombre los pudiera dominar. ¿Qué pasó con ellos después del diluvio? Se mantuvieron, ¿no? Porque Dios los creó, si no, no hubieran creado estos animales. Pero como ya no había alimentación, ¿no? Empezaron a hacerse más pequeños. Probablemente existieron muchos de estos y los hombres los utilizaban para construir sus ciudades. Pero como no había una alimentación perfecta, comenzaron a extinguirse. Así como se extinguieron muchos animales, ¿no? Algunos dicen, no, nunca existieron, Dios no los creó. Saurópodos ya serán gigantes. Los más famosos están el Diplodocus, el Mamenchisaurios, Seismosaurus, Seismosaurus, todo lo que termina en sauros, Brontosaurus, Diplodocus es el más conocido. El Argentinosaurus también es conocido, dice sus formas llegó a los 40 metros de longitud, imagínense, 40 metros de longitud. Existió, ahí están las pruebas, sus huesos están. ¿Y por qué Argentinosaurios? Porque se encontró en Argentina. ¿Por qué los reptiles marinos y voladores no se consideran dinosaurios? Ya la especialidad dice que no, pero algunos científicos sí los consideran dinosaurios. Dice, ¿por qué los reptiles marinos y voladores no se consideran dinosaurios? Hay varias características comunes de los dinosaurios que los separan de otros reptiles. Los dinosaurios son aquellos animales incluidos en el superorden Dinosauria, que es un grupo de reptiles terrestres caracterizados por lo siguiente: postura erguida en posición a la mayoría de los reptiles. Tenían una postura erguida, se paraban en dos patas, ¿no? Extremidades desplazadas, extremidades, caderas de ave, caderas de lagarto. Tenían articulaciones, que son las articulaciones, especialidad de huesos y articulaciones. Entre los huesos tenían como un cartílago que le permitía el movimiento de las rodillas y los tobillos. Eran diápsidos, tenían dos fenestras antorbitales en el cráneo detrás de los ojos. Y además una fenestra mandibular. Tenían mandíbula y podían utilizar la visión. Casi como un ser humano. Los reptiles marinos y voladores provienen de diferentes líneas de reptiles.
Los marinos pues no tienen patas y los voladores no tienen articulaciones ni la vista como una vista de un ser humano. Tienen vista de ave. Los ictosaurios vivieron en el Triásico. Ictosaurios eran, dice, empezaban a nacer los primeros dinosaurios terrestres. Estos ejemplares estuvieron en las aguas hasta el Cretácico hace 110 millones de años. Son los primeros dinosaurios que salieron del agua y supuestamente caminaron en dos patas. ¿Cómo es así? Había grandes monstruos marinos en el mar y por eso a veces me pongo a pensar por qué el hombre tenía miedo de salir al océano. Obviamente después del diluvio, ¿no? No era porque el hombre no podía construir barcos. Podía construir barcos. ¿No? Tenía miedo a los grandes monstruos marinos que sí existieron. Por eso no cruzaron de un lugar a otro. ¿No? A esa conclusión llegamos cuando estudiamos la Biblia. Estudiamos la Biblia y podemos entender el porqué de las cosas. Bueno, Dios lo permitió así, porque el hombre quería estar en un solo lugar, Dios los esparció y para que no se juntaran, pues permitió que estos monstruos todavía vivieran, ¿no? Porque estos monstruos sobrevivieron, por la ballena no entró en el arca, la ballena se quedó allí, existieron los ictosaurios, después del diluvio también, porque Dios lo permitió así, para que no se volvieran a juntar, asustaban a los marineros. El propósito de Dios era mantener separados a los pueblos y a las naciones para que no se corrompieran en el pecado, porque si no se juntaban todos y se corrompían otra vez en el pecado y Dios tenía que castigarlos nuevamente. Por la apariencia física que disponían se podían estimar que son del ramo familiar del delfín. Son animales, como podemos ver ahí en la foto, parecidos al delfín de gran tamaño que empezaron a salir a tierra. ¿Cómo es esto? ¿Evolución? Cada animal cambia su hábitat de vida, ¿no? Podemos ver que la tortuga puede vivir en el agua, puede vivir en la tierra, tienen doble respiración, Dios los creó así con doble respiración, ¿no? Y los hombres pues lo domesticaron. Como eran reptiles en ese tiempo todavía podían cruzarse los animales porque eran perfectos. Y todo atrás de esto estaba pues el hombre y el enemigo también. Los plesiosaurios, podemos ver dinosaurios gigantes, vivieron también en el periodo del Triásico que fueron categorizados por los científicos hasta la época del Cretácico, hace 110 millones de años. El Cretácico viene del Cretácico, aproximadamente se los considera al dinosaurio acuático más grande de toda la historia del planeta Tierra. Pero si algo destaca es que se le asocia directamente con el monstruo del lago Ness, haciéndonos entender que quizás aún sigue con vida en los tiempos actuales. Es una leyenda, ¿no? El lago Ness queda en Italia o en Francia, no sé, en Suiza, Suecia. Es un lago que la gente dice que ve siempre un monstruo desde la época medieval. Existieron, pero quizás el último ejemplar aparecía cada vez en el lago Ness. Entonces los escritores de la época medieval plasmaron, ¿no?, que es un animal raro, que parece un monstruo, y ya pues ya supuestamente ya murió, ¿no? Porque ya nos dice ya nadie lo ve, pero lo veía, ¿no? Es el animal plesiosaurio, el único dinosaurio que quizás se conservó después de la época medieval. Después todos fueron desapareciendo y muriendo. Bueno, antes de continuar ya vamos a hacer una pausa. Mañana continuamos con la especialidad, pero esta especialidad quiero que se quede en sus mentes para que puedan motivarse para estudiar para la triatlón. Gracias. Conclusión.